Floricanto presenta. Número 214 del Compendio del Catecismo. ¿En qué consistirá el juicio final? Y la respuesta es: el juicio final, universal, consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores, reunidos todos juntos delante de sí. Tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. ¿En qué consistirá, ¿no?, ese juicio final? Bueno, dejemos hablar a la Escritura. Esto no es cuestión de utilizar nuestra imaginación. Dejemos hablar a la Escritura, que la Escritura en numerosos textos, ¿no?, nos habla de ese momento, de ese juicio final. No olvidemos lo que decía San Agustín en una frase preciosa: el Evangelio es la boca de Jesús, de Jesucristo. Los Evangelios son la boca de Jesucristo. Dejemos que los Evangelios nos hablen, y acojamos humildemente su mensaje, ¿no? Y así, por ejemplo, pues nos dice Juan 5, 28, 29, esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Por ejemplo, ¿no?, Mateo 25, 31 y siguientes, ¿no?, dice: Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles, serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Son muchos los pasajes de los evangelios en los que se nos habla de esa posibilidad, ¿no? Por cierto, recuerdo haber escuchado una explicación que me conmovió, diciendo que una escena del juicio final, que en el fondo es otra versión de este evangelio de Mateo 25, que pondrá a su derecha a las ovejas, a su izquierda a las cabras. Bueno, pues también esa imagen de Jesús que muere con el buen ladrón y el otro ladrón a ambos lados, también es imagen del juicio final. El mundo no se divide en buenos y malos. Venga, los buenos a la derecha, los malos a la izquierda. No, el mundo se divide más bien en pecadores que piden misericordia y en pecadores que se reafirman en su soberbia, en su pecado. Ese es el verdadero juicio final. Quienes se abren a la petición de la misericordia y quienes se cierran a ella, ¿no? Es otra escena distinta, pero en el fondo lo que acontece allí en la cruz con los dos ladrones es otra forma de escenificar ese juicio final de Miguel Ángel que está puesto allí en la capilla Sistina, ¿no? Quizás esa imagen de los dos ladrones nos ayuda mucho a entender la escena del juicio final de la capilla Sistina. Lo cierto es que el juicio final es el momento en el que comparecemos delante de Dios y es el momento en el que todo queda a la luz, todo queda a la luz. Todo queda claro. Nuestra vida queda al desnudo, es decir, no hay nada oculto que no llegue a saberse, es decir, es la verdad de la vida. Nuestra vida es y vale lo que es ante Dios, lo que vale ante Dios. Recuerdo haber leído, mejor dicho, ¿no?, un texto de una mística, quiero recordar que era del siglo XIV, el siglo XIII, de los países escandinavos, una mística que hacía a ella una explicación que me parece que es muy, muy luminosa, ¿no?, muy luminosa de lo que acontece cuando en ese juicio final nos ponemos delante de Dios, ¿no? En el fondo el alma al ver la verdad, porque ante Dios no hay nada oculto, ante Dios vemos con plena clarividencia lo que era justo y lo que era injusto, lo que era verdadero y lo que era falso. Al ponerse el alma delante de Dios, sabe perfectamente cuál es el sitio que le corresponde.
Y en el fondo ese juicio de Dios, esa sentencia de Dios de salvación o de condenación, no es que sea una sentencia que el alma desconozca, el alma sabe perfectamente cuál es su destino, al ver todo claro ante la luz de Dios. Es más, imaginémonos pues, una hipótesis absurda, ¿no? Imaginémonos que un alma que al ver su vida en verdad, pues comprendiese inmediatamente que su destino es el destino de la condenación porque se ha cerrado la luz, que se ha cerrado el amor. Si en una hipótesis imposible, ¿no?, esa alma fuese llevada al cielo, en vez de al estado de condenación, pues esa alma no disfrutaría, no tendría capacidad de disfrutar de Dios, más bien todo lo contrario, esa luz de Dios sería destructiva para ella, porque no se trata de una sentencia arbitraria de Dios, de decir tú aquí, tú allá, no, es el propio estado del alma, es como un estado natural, el estado natural del alma que se ha capacitado para gozar de Dios o que está incapacitada para gozar de Dios, ¿no? Recordemos, porque esta pregunta a la que estamos respondiendo, la 214, habla del juicio final. En el juicio final ya termina el estado de purificación del purgatorio de las almas que en el momento de su fallecimiento estaban abiertas a Dios, pero no estaban perfectamente purificadas y han tenido un tiempo de purificación que pudo tardar un tiempo determinado o, como máximo, hasta el momento de la resurrección final, ¿no?, en el que Dios resucita a todos los muertos y se unen esos cuerpos con aquellos que están en el cielo o que estaban con aquellas almas que estaban en el cielo o estaban en el purgatorio purificándose, o se unen esos cuerpos resucitados con las almas que estaban ya en el infierno apartadas de Dios. Por lo tanto, ese es el momento en el que Dios culmina su obra de salvación, y Dios solamente puede ser invocado como infinitamente justo, infinitamente misericordioso, por haber asociado al hombre al destino eterno de gozar de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad.